buenas, Dios te bendiga grandemente. Queremos continuar con estas preciosas enseñanzas de las doctrinas bíblicas para ti. En esta ocasión quiero comenzar a compartirte sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, doctrina la cual se conoce como Cristología. En este ámbito de la Cristología vamos a estar hablando este día sobre la preexistencia que nuestro Señor Jesucristo tiene, la preeminencia que Él tiene, su deidad en sí. También vamos a estar hablando de su encarnación, y en ello vamos a ver aspectos muy importantes, como lo es su unión hipostática, como lo es también su kenosis. Vamos a abarcar esos temas y vamos a analizar muchos aspectos más sobre la encarnación. Así también vamos a estar viendo la obra que Él ha realizado, esa obra poderosa, esa muerte que Él hizo, esa resurrección. Vamos a ver, no da el tiempo para alcanzar. Así que vamos a comenzar. Mira, cuando hablamos de la doctrina del Hijo, hablamos de esa doctrina la cual ha sido prácticamente mayormente transgiversada. Esa doctrina la cual ha sido por muchos denigrada. Pero cuando tú vas a la Biblia, que es la fuente de esta doctrina, nosotros vamos a encontrar en la Biblia el hecho de que nuestro Señor Jesucristo en sí, como la segunda persona de la Trinidad, tiene preexistencia. Entonces, para probar que el Señor Jesucristo tiene un puesto igual que el Padre, un puesto legítimo en la Trinidad, esto es necesario estar muy claro que Él tiene la preexistencia. Y esto lo vamos a encontrar únicamente en la Biblia, no existe otra fuente más, ya que es la palabra de Dios la cual Dios mismo respalda. Nosotros encontramos textos importantes que nos hablan de la preexistencia de nuestro Señor en la Biblia. Por ejemplo, quiero compartirte Juan capítulo 6, vamos a buscarlo acá en su versículo 33 nos dice, mira aquí qué lindo, dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es Cristo. Él descendió del cielo. Eso nos indica que Él tiene preexistencia. El versículo 38 nos dice también: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Te está hablando de que Él estaba en el cielo, descendió del cielo. Te habla de su preexistencia. El versículo 41, murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Estos textos te hablan a ti, me hablan a mí de la preexistencia que tiene nuestro Señor. Te menciono estos versículos como aquellos versos mayores en donde encontramos en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo tiene preexistencia y por ende es coigual y eterno que el Padre. Así también te puedo mencionar el versículo 51, que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de su eternidad. El versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Mis amados hermanos y amigos, Cristo tiene preexistencia en sí mismo porque Él es Dios. Y estos versos nos comprueban que Él descendió del cielo. Mira, el versículo 62. Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir, ¿dónde se encontraba primero? ¿Dónde Él estaba primero? Esos versos nos hablan de su preexistencia. Juan 8:58 nos dice de igual manera. Quiero leértelo. Jesús dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, ego eimi, dice el griego. Yo soy. ¿Qué está diciendo entonces ahí? Que Él tiene preexistencia. Entonces tú te estarás preguntando: ¿qué es preexistencia, maestro?
Preexistencia significa que Él existe antes de toda la creación. Que Él existe antes de todo lo existente. Él está antes de todo lo que fue creado por Él mismo. Por eso es importante también entender que Cristo tiene preexistencia. Eso nos indica que Él tiene la misma naturaleza divina que el Padre. Siendo la segunda persona de la Trinidad, ha sido siempre aquel que ejecuta, ha sido siempre aquel que manifiesta de la deidad, y nunca pues ha sido tan evidente la participación de Dios, sino en el misterio de la encarnación misma de Cristo. Es tan vital esta verdad que Él pudo decir, como dice Juan 14:9, quiero leértelo a ti, voy a adelantarme un poquito y mira lo que dice Juan 14:9. Dice, Jesús dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Qué evidente, qué tremendo, qué precioso es estar bien claros que Jesucristo, cuando se encarnó, nos dio a conocer al Padre y nos dice en este verso: tantas veces me has visto a mí, Felipe, yo estoy contigo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora mira lo que dice Mateo capítulo 11. Mateo 11, te lo voy a buscar, y dice de la siguiente manera en el versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Este verso nos habla de que es el Hijo aquel que ha venido a dar a conocer al Padre. Nadie puede conocer al Padre si no es por el Hijo. Nadie. ¿Por qué? Porque el Hijo estaba con el Padre desde la eternidad. Y cuando tú vas entendiendo estas grandes verdades, amado hermano, amigo, tú vas entendiendo lo que la misma palabra nos enseña. Dice el verso 1:14 de Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Mira qué importante es tener bien presente esto. Ahora mira lo que te dice el versículo 1:18 del Evangelio de Juan: a Dios nadie le vio jamás, o sea, al Padre nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque son coiguales, coeternos, y comparten la misma naturaleza divina, y por ende Jesucristo tiene preexistencia. Entonces la manifestación de la divinidad no depende únicamente de la humanidad de Jesucristo, la cual Él logró por medio de la encarnación. Él fue el perfecto revelador de Dios desde la eternidad, y eso lo vamos a desarrollar más adelantito. Él solo sirvió en el Antiguo Testamento y participó en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Ahora, en la siguiente lámina podemos ver las líneas de evidencia que establecen la deidad de Cristo. Por ejemplo, mira, sus atributos divinos. Nosotros encontramos una serie de textos bíblicos en los evangelios que hablan de sus atributos divinos. También encontramos que Él es creador de todas las cosas. Aquí me quiero detener en Colosenses 1:16, y dice Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Mira qué lindo. Él es creador de todas las cosas. Ahora quiero detenerme un rato acá en Colosenses. Mira lo que dice, y si tienes tu Biblia te invito a que la puedas abrir. Dice Colosenses 1:15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mira qué lindo. Está hablando de Jesús. Dice que Él, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible.
Hacen mención algunas religiones por ahí en donde dicen que por esta parte de este versículo 15 se está autorizado a hacer imágenes de nuestro Señor. No va ese pensamiento compatible con la Biblia, porque cuando la palabra imagen se traduce acá desde el griego, esa palabra significa representación. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta primera parte de Colosenses 1:15? Que Jesucristo es el representante de Dios para con nosotros. Como también cuando Él murió y resucitó y ascendió a los cielos, es el representante de los hombres ante Dios. Mira qué tremendo. ¿Verdad que cambia esa idea que a veces tenemos? El texto en Colosenses 1:15 también dice: el primogénito de toda creación. La palabra griega para primogénito es prototokos. Esa palabra griega tiene dos significados. El primer significado es aquel que rompe matriz por primera vez. Aquel que rompe matriz por primera vez. Ese es el primer significado de prototokos. Pero prototokos también se aplicaba, en aquellos entonces, se aplicaba para las deidades. Pablo viene y lo toma y lo aplica para nuestro Señor Jesucristo. Y le da el segundo significado, que significa que Jesucristo tiene la preeminencia sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Tiene el poder, la autoridad, el señorío sobre todo lo creado. Eso significa prototokos para este caso, ya que el contexto de Colosenses está hablando en una defensa de la deidad de Cristo por aquellas falsas enseñanzas que en los tiempos de Colosas se estaba dando. Y el pastor de Colosas, Epafras, habló con Pablo y le hizo ver las situaciones que estaban viviendo. Y Pablo escribió esta carta para que la iglesia de Colosas pudiera tener claridad en la deidad de nuestro Señor. Por eso entendemos que prototokos no está hablando ahí del primero en romper matriz. Claro, él fue el primogénito de María, pero él es el unigénito del Padre eterno, del Dios único y verdadero. Ahora mira el 16, uniéndolo con el 15. El 16 nos dice, ojo, aclarando y respaldando lo que dice el versículo 15, porque en él fueron creadas todas las cosas. Su preeminencia. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Está hablando de su preeminencia. Y todas las cosas en Él subsisten. Mira, está hablando de que Él es el que sostiene, el que da vida, como lo dice Hebreos 1:3. Pero también está hablando de su preeminencia. Y dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el señorío, la autoridad, el poder. Él lo tiene sobre todo. Colosenses nos lo enseña de esa manera. Y dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y el 2:19, ahí mismo en Colosenses nos lo dice. 2:9, perdón. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, toda la naturaleza divina de Dios. Entonces, en estas líneas de la evidencia de la deidad de Cristo, podemos ver en Colosenses que Jesús, nuestro Señor, tiene preeminencia, tiene preexistencia, y Él es el creador, por ende, de todas las cosas. La Biblia también nos enseña que Él es el preservador de todas las cosas. Lo dice Hebreos
1:3. Vamos a ir a Hebreos 1:3 para que podamos nosotros conocer lo que la Biblia dice de primera mano. El cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, oiga, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él es el preservador de todas las cosas. Él preserva tu vida. Él preserva la vida de todo ser, sean creyentes o no creyentes. Por eso todos los días son nuevas sus misericordias para todos. El sol, dice Proverbios, sale para buenos, para malos, para justos, para injustos. Porque mientras hay vida hay esperanza. Ahora, Él es perdonador de pecados. La Biblia nos habla que Él es aquel que perdona pecados. Él es aquel que resucita a los muertos, nos enseña el Evangelio de Juan. Porque el Padre así le pareció que fuese. Así también Él hará juicio a este mundo. Mira qué interesante hablar de las líneas de la deidad. Ya que solo Dios puede perdonar pecados, ya que solo Dios es el dador de vida, Él puede resucitar a los muertos. Lo hizo con Lázaro. ¿Te acuerdas del caso de Lázaro? Ahí en Juan capítulo 11. Él le dijo, Lázaro, ven fuera. Quiero que nos detengamos ahí y analicemos ese texto rapidito. ¿Sabes? Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera, atrás de esa frase, ¿sabes qué se encontraba? 4 días de que había muerto. El cuerpo de él ya estaba entrando a una descomposición. Su cuerpo se encontraba 3-5 metros debajo de la tierra. Pero su parte inmaterial, su alma, su espíritu, se encontraban en el seno de Abraham, según la creencia bíblica antigua. Ahí se encontraba, en el seno de Abraham. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? En el centro de la tierra. Mira qué interesante. Aquel que sostiene, aquel que preserva la vida, aquel que era Dios encarnado, dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba muerto, no podía oír, y su parte inmaterial, su alma y su espíritu se encontraban en el centro de la tierra. Tú y yo le hablamos a un chucho y no nos hace caso, ¿verdad? Tú y yo le hablamos a nuestros hijos y a veces tampoco nos hacen caso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Él, como creador y sustentador de la vida, cuando Él habló, Lázaro se encontraba en el seno de Abraham. Yo me imagino que Él estaba cantando y diciendo, Abraham tiene muchos hijos tiene el padre Abraham, yo soy uno. Pero de repente escuchó la voz del creador, del sustentador de nuestro Señor Jesucristo, estando Él en el seno de Abraham. Mientras Él escuchaba la voz, su cuerpo, sus moléculas comenzaron a tomar vida. El corazón empezó a palpitar, porque el creador, el dador de la vida, dijo, Lázaro, ven fuera. Y encontramos en la profecía de Ezequiel de los huesos secos, donde le dice, hijo del hombre, tú sabes. Y le dice el Señor, di a estos huesos secos, tengan vida. Encontramos esa profecía dando inicio en la persona de Jesucristo, dando vida. Y ahora nosotros como iglesia esperamos la resurrección. Esperamos que suene esa trompeta. Esperamos el rapto de la iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero volvamos a Lázaro. Él es el preservador, el dador de la vida, el creador de la vida, creador de todas las cosas. Ahora mira, Lázaro, todo su cuerpo que estaba ya en descomposición, los gusanos que habían comenzado a comérselo, empezó a formarse nuevamente todas las moléculas, su piel, sus pulmones, su cerebro,
su hígado, todos sus órganos empezaron nuevamente a tomar vida. Lázaro venía desde el centro de la tierra, pasa recogiendo su cuerpo, el dador de la vida lo recibe arriba y le dice a los que estaban con él: quítenle las vendas y denle de comer. Mira qué lindo, qué maravilloso. La obra de Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. La obra cuando Él habló y dijo: Lázaro, ven fuera. Antes de eso Él había glorificado al Padre. Antes de eso Él le había dado el honor, la gloria al Padre, dándonos el ejemplo de cómo nosotros debemos de caminar y actuar. Entonces, ¿tú tienes dudas todavía? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es tu Salvador? ¿Tú tienes dudas todavía de que Cristo tiene preexistencia, preeminencia? ¿Que Cristo tiene naturaleza divina? Te puedo poner más ejemplos bíblicos, pero creo que con el ejemplo de Lázaro, como dador de vida, el resto cae por su peso. Ahora bien, nuestro Señor, estando a la diestra del Padre en la eternidad, ¿sabes? Se encarnó. En su encarnación es importante considerar lo siguiente: Cristo fue al mismo tiempo, en un mismo sentido, verdadero Dios y verdadero hombre. Presta atención, nunca fue verdadero hombre y verdadero Dios. No. Él fue verdadero Dios y verdadero hombre. También es necesario considerar que cuando Él tomó la determinación de hacerse carne, aunque dejó a un lado su gloria, en ningún sentido dejó a un lado su deidad. Estas dos consideraciones nos hablan de la kenosis, el despojamiento, y nos hablan también de la unión hipostática. Dos aspectos que no podemos separar, dos aspectos que se tienen que analizar seguidos: kenosis con unión hipostática. Cuando hablamos nosotros de estos aspectos, hay que estar claros primero que su total deidad y completa humanidad son esenciales para la obra en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él necesitaba ser hombre, pues si no era hombre no podía morir. Él necesitaba ser Dios para poderle dar un valor infinito y su obra poderosa tener un impacto en la eternidad. Y así, después de 2000 años, esa obra poderosa, esa sangre poderosa que fue derramada en la cruz del Calvario, teniendo el impacto en la eternidad, hoy en día tú puedas ser salvo. Hoy en día tú puedas ser convertido por el poder de la sangre de Cristo, porque te has arrepentido de tus pecados. Por eso es importante tener esta consideración de su encarnación. Así también en la declaración de Juan 1:1, cuando nos dice que en el principio era el verbo era con Dios, es importante tener muy presente eso, ya que Cristo era uno con Dios desde la eternidad. No era uno por un lado, otro por otro, no, ya lo explicamos en las clases anteriores cuando hablamos de la Trinidad. Él se hizo carne, habitó entre nosotros. Y Pablo también lo declara en Filipenses 2:6, en Tito 3:16. Encontramos nosotros, cuando ellos hablan de sí, ahora es muy valioso también tener claro que cuando existen muchos contrastes, muchas diferencias, hay que estar claros en estos aspectos: kenosis y unión hipostática. Entonces, cuando hablamos de la kenosis, hablamos del despojamiento. El significado de kenosis es despojamiento. Tiene mucha connotación con la palabra humillación. No se refiere directamente a que Él se dio golpes en el pecho para venir acá a la tierra. No, Él fue humilde. Por eso la Biblia nos dice que Él se despojó. Lo dice en Filipenses, y quiero que lo veamos. Te voy a llevar a Filipenses capítulo 2.
en su versículo 5 en adelante dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué debemos de entender con el tema de la kenosis? Debemos de entender que Él nunca dejó de ser Dios, simplemente se autolimitó a poder usar su poderío. ¿Por qué? Porque se despojó de ello. La palabra que se ocupaba en la antigüedad, pero está muy bien aplicada. Él se autolimitó, dejó su trono de gloria, pero Él se autolimitó, nunca dejó de ser. Te voy a poner un ejemplo. Tú que eres madre, tú que eres padre, pero también trabajas, también sirves en la iglesia. Cuando tú estás en tu trabajo, solo por estar en tu trabajo, dejas de ser mamá, dejas de ser papá, ¿verdad que no? Simplemente te limitas a la función de papá, a la actividad de mamá, porque estás en la actividad laboral. Oye, cuando estás en la iglesia, tú no dejas de ser mamá, tú no dejas de ser trabajador, trabajadora, no dejas de ser papá. Estás en la iglesia sirviendo y los hermanos se refieren a ti como hermana, hermano, siervo, sierva, diácono, diaconisa, ujier, etc. Pero no dejas de ser mamá, no dejas de ser el licenciado, el ingeniero, el abogado, el técnico, etcétera, etcétera. Lo mismo, trae esa ilustración que te estoy dando para la persona de Cristo. Él se despojó, claro que sí, nunca dejó de ser Dios. Entonces, cuando Él se despojó, el texto que estamos leyendo dice, sino que se despojó a sí mismo, Filipenses 2:7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no igual, semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Murió por ti, murió por mí. Tenía una misión clara que cumplir. Entonces, la kenosis, es importante tener claro que Él se despojó. Al entender la kenosis, vino y se encarnó. Y siendo Dios, nunca dejó de serlo, se humanizó. Entonces, practicó la unión hipostática, un término aplicado solamente a Cristo, porque Él es 100% Dios y 100% hombre, unión hipostática. He aquí donde es importante tener bien claro esto. Cuando se habla de que dejó su trono de gloria, kenosis, descendió de los cielos, unión hipostática, tomó la semejanza de hombre, nunca la igualdad, fue 100% Dios siempre y 100% hombre. ¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando dice 100% hombre? Tuvo hambre, tuvo sed, lloró, se enojó, pero no tenía naturaleza caída, o sea, no era un enojo que se descontrolaba, su naturaleza es perfecta. ¿Qué más? Tuvo sed, se cansó, Él estuvo cansado, dice Juan 4:6, pero ¿sabes qué tremendo? Él ofreció descanso a los que estaban trabajados y cargados, según Mateo 11:28. Él tuvo hambre, Mateo 4:2 lo dice, pero él no dice que Él es el pan de vida. Mira qué lindo. Tuvo sed, dice Juan 19:28, y Él era el agua viva, dice Juan 7:37. Qué lindo. Él estuvo en agonía, según Lucas 22:44, pero Él curó toda clase de enfermedad y alivió todo tipo de dolor, aunque Él había existido desde la eternidad, según Juan 8:58. Él creció en edad, como crecen todos los hombres. Él sufrió la tentación, Mateo 4:1, pero como Dios, Él no puede ser tentado. Mira qué tremendo.
A eso se refiere la humillación de Cristo. Se limitó a sí mismo a su conocimiento, según Lucas 2:52, aun cuando Él es la sabiduría misma de Dios. Mi amigo, hablar de la encarnación de Cristo es entenderlo en base a la kenosis y entenderlo en base a la unión hipostática. Cuando tú tienes claro estos aspectos, tú vas comprendiendo las razones del por qué se encarnó. Él vino al mundo para ti, para mí, ojo, para revelarte a Dios. También vino al mundo para revelar el verdadero hombre a Dios. Aquel hombre perfecto, aquel varón perfecto que dice Pablo, por el cual tú y yo podemos tener acceso y estamos siendo formados a la estatura del varón perfecto, formando el carácter de Cristo por el poder de la palabra y de su Santo Espíritu en nosotros. Cristo también vino a ofrecer un sacrificio por nuestros pecados. Cristo se hizo carne a fin de destruir todas las obras de Satanás. Cristo vino también al mundo para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Por eso intercede por ti, Cristo, y también por mí. Cristo se hizo carne para poder cumplir el pacto davídico, el cual va a tener su culminación absoluta en el milenio. Cristo también, otra razón bíblica por qué se encarnó. Cristo llegó a ser cabeza de todas las cosas y principalmente de la iglesia, la cual es su cuerpo, una nueva creación para Él. Cuando tú tienes claro eso, tú entiendes que Él tuvo que morir y murió una muerte vicaria, una muerte sustituta, una muerte la cual tú y yo merecíamos, pero Él murió por ti y por mí. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí donde esta muerte vicaria hay que entenderla como la muerte sustituta. Él murió por ti y murió por mí. Expresa por ende todo lo que Él llevó en su cuerpo, en la muerte. Él cargó con nuestros pecados. Entonces nadie puede hacerse llamar yo soy el vicario de Cristo. ¿Por qué? Porque el significado no solamente es sustitución, el significado va más allá y nos da a entender de que Él cargó, que Él llevó. Él hizo una obra incomparable para que tú pudieras tener vida. Por eso es importante que le recibas en tu corazón, en tu mente. Ahora bien, hay que considerar el valor de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo nos da la seguridad del eterno amor de Dios hacia el pecador. Y en esta seguridad crea en ti una nueva naturaleza. Hay acciones de un cambio, una transformación interior en ti que te va proyectando a una vida diferente y que a través de esta verdad tocante del amor divino, Él va redimiendo, Él va transformándote. También la muerte de Cristo es un rescate que Él ha pagado por ti, es un rescate que Él ha pagado por mí. Por eso es importante entender la palabra redención. En el griego antiguo no existía la conjugación en sí de los verbos. Entonces la palabra redimir no era conjugada, sino que era ejecutada, o tenía otras 3 palabras en este caso que determinaban su acción. Por ejemplo, la primera palabra que determina la acción de redención, o sea, del perdón de pecados, de la obra que Él ha hecho en ti y en mí. La primera palabra es agorazo. ¿Qué significa agorazo? Significa que Él te ha comprado a ti. Significa comprar en el mercado. ¿Sí? Significa que Él pagó un precio porque tú y yo tuviésemos vida. La segunda palabra que determina la ejecución o la acción misma de redención es exagorazo, que significa comprar y sacar del mercado. Mira qué lindo, te compra, te saca del mercado. Te compra, te saca del mercado, te saca de un ambiente de pecado, te saca de un ambiente de esclavitud. Esa palabra redención tiene esas 3 ejecuciones.
Y esa palabra redención era utilizada en los tiempos bíblicos en las áreas financieras. Cuando se hacía un préstamo, cuando había comercio entre uno y el otro, cuando existía el hecho de que el terrateniente de aquellos entonces le prestaba a alguien, yo me volvía el pago si no podía pagarle monetariamente. Mi familia se volvía el pago y nos volvíamos esclavos de aquel a quien me había prestado. Entonces, teniendo la condición yo de pecado, yo necesitaba ser redimido. En primera instancia tomaban a mis hijos, me dejaban a mí probablemente y a mi esposa para que juntos pudiéramos pagar la deuda, porque mis hijos se habían vuelto esclavos. ¿Qué significaba que era esclavo? No tenía voz ni voto. No podía opinar en la hacienda, en la vivienda, solo tenía que obedecer. Entonces la palabra redimir venía el hombre que había adquirido esa deuda y había dado sus hijos porque no tenía cómo pagarla, e iba al pariente redentor. El pariente redentor decía: yo te voy a ayudar. ¿Cuánto es la deuda? 15,000, 20,000 dólares, por ponerte un ejemplo. Entonces venía el pariente redentor e iba con el acreedor al cual yo le debía y le decía: vengo a redimir la deuda. Y él pagaba la deuda por mí. Ese pariente redentor pagaba la deuda y toda mi familia era liberada, era comprada nuevamente, era sacada del mercado y era hecha libre. Agorazo, exagorazo y lutró. Sé que has escuchado estas palabras con anterioridad. Mi propósito es compartírtelas. Y el pariente redentor venía y decía: eres libre, yo pagué tu deuda, eres libre. Entonces Cristo nos ha redimido de la condenación eterna. Pagó un precio de sangre. Tu salvación, mi salvación, es a precio de sangre. Y Él te compró a precio de sangre, te sacó de un mundo perdido y te hizo libre. Aquí es importante hacer la diferencia entre libertad y libertinaje. Cristo te ha hecho libre en Él. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué significa libertad? Significa que vas a hacer lo que a ti te corresponde bajo la autoridad. Por eso Romanos 6 dice que somos esclavos voluntarios de Cristo, porque Él nos compró a precio de sangre. Mis amigos, hemos llegado al final de esta clase. Agradezco la atención que has prestado y quiero invitarte a que te animes a estudiar en el Colegio Bautista de Teología del Salvador. Las doctrinas que se comparten son doctrinas bíblicas, no son dogmas, son doctrinas bíblicas. Están las doctrinas que son bíblicas, no tienen denominación, pero son las denominaciones que han determinado los dogmas. Y es en los dogmas en donde hay tanta diferencia, tanta manera de cómo las han querido interpretar. Pero es ahí donde viene el valor y la importancia de escudriñar las Escrituras y de aprender de ellas. Te agradezco por la atención prestada. Te deseo que pases una muy feliz día y que seas tú acercándote a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida grandemente.